Y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La moral que no nos falte. Vamos a comenzar hoy por el capítulo 2 de Veritatis Splendor. Hasta ahora ha sido una especie de introducción muy general y el capítulo 2 tiene un interesantísimo título. No os conforméis a la mentalidad de este mundo. Desde hace muchos años, ayer era la Constitución, como Iglesia hemos decidido acomodarnos al mundo. O sea, no sé quién ha decidido que lo que nos va a salvar, lo que nos va a permitir ser nosotros mismos, es acomodarnos a la mentalidad de este mundo. En la medida en que nos acomodamos a la mentalidad de este mundo, nos apartamos de la mentalidad de Cristo, hacemos el ridículo y encima no conseguimos evangelizar. No solamente eso, en la medida en que los católicos vamos renunciando a nuestra doctrina para acomodarnos al mundo, cada vez se nos toma menos en serio. Y nos han pillado ya el paso cambiado y cada vez nos toman menos en serio. Por tanto, acomodarnos a este mundo, todo lo que sea acomodarse a este mundo, es un error de principio. Es un error para empezar. El subtítulo del capítulo es La Iglesia y el discernimiento de algunas tendencias de la teología moral actual. Estos primeros días, los días que llevamos charlando, he querido hacer notar, de acuerdo con esta encíclica de Juan Pablo II, que en la vida moral nos jugamos la vida eterna. Luego hay que tener muchísimo cuidado en cómo explicamos la moral y cómo se entiende la moral para no apartarnos de nuestra auténtica finalidad, que es llegar a la vida eterna. Si en la moral nos jugamos la vida eterna, y esto yo creo que queda clarísimo en la encíclica, eso quiere decir que hay que tener especial cuidado en enseñar lo que es conforme a la doctrina y ponernos en guardia frente a algunas tendencias más que equívocas, directamente erróneas, de la moral actual. El punto 28 dice: contenidos esenciales del Antiguo y Nuevo Testamento sobre el comportamiento moral. Contenidos esenciales. El primero: subordinación del hombre y de su obrar a Dios. Curioso. Curioso no. Qué gran verdad, ¿no? Someter el hombre en todo a Dios. La relación entre el bien moral y la vida eterna y el seguimiento de Cristo como obra del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros somos gente que creemos que todo es posible, que la ley natural marca la base, pero que todo esto es imposible sin la gracia de Dios. Mañana en la Inmaculada nos tocará hablar del pecado original. Bien. Entonces, la Iglesia que quiere ofrecer a los hombres un comportamiento que va mucho más de una mera ética, sino que se convierte en moral, en cuanto que es un comportamiento que tiene su raíz y su último fundamento en el mismo Dios. Y la Iglesia nos dice que tiene que transmitirnos un mensaje, no solo un mensaje de fe, sino un mensaje
también de moral, porque creer tiene unas consecuencias morales. Según se cree, así se vive, y según se vive, así se cree o se deja de creer. Sí, siguen diciendo los obispos, el Papa, los obispos, que efectivamente el Vaticano II pidió una renovación en muchos campos. Pero cuando el Concilio Vaticano II pide renovación, lo que está diciendo es que hemos de buscar continuamente el modo más adecuado de comunicar la doctrina a los hombres de su tiempo. Porque una cosa es el depósito mismo de la fe y otra cómo se explica o cómo se formula. Por tanto, el Concilio Vaticano II nunca pretendió cambiar el depósito de la fe, cambiar el depósito de la moral, nunca pretendió, sino que aprendiéramos a comunicar la verdad de la fe con un lenguaje adecuado al tiempo presente, que es, por otra parte, lo que se ha hecho siempre en la Iglesia. Por tanto, no se trata de cambiar nada, sino de expresarlo de siempre con el lenguaje adecuado. Esto es así. No se trata de cambiar nada. Y como esto es así, pues ni concilio, ni espíritu de concilio, ni historia. No es que el espíritu de concilio en realidad lo que quería decir, no. Concilio dice lo que es. Y sigue diciendo Juan Pablo II, porque me voy a meter enseguida en un tema muy interesante. Dice, hoy existen algunas interpretaciones de la moral cristiana que no son compatibles con la doctrina sana. Más aún, la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, tiene el deber de declarar la incompatibilidad de ciertas orientaciones del pensamiento ontológico y de algunas afirmaciones filosóficas con la verdad revelada. Por supuesto que hay que estudiar, por supuesto que hay que investigar, por supuesto que hay que leer, por supuesto que hay que explicar, y por supuesto que el magisterio tiene que decir, esto no es compatible con la fe de la Iglesia. Lo tiene que decir, tiene obligación de decirlo. ¿Qué nos ha ocurrido durante muchos años? Que nos hemos apuntado a la novedad, de tal forma que el fundamento de cada persona no está en Cristo, sino en ser moderno. Lo fundamental es ser moderno, es ser rompedor, es cambiar, es renovar. ¿Renovar el qué? Lo que sea, como sea, pero hay que renovar. Jamás ha querido eso la Iglesia. Si nos ha dicho, el hombre de hoy tiene un lenguaje, dirigiros en su lenguaje, como lo dice, y aprovechar los medios que hoy tiene la sociedad para hacer llegar la palabra de Cristo. Pero jamás se ha pedido otra cosa. Y claro, a la hora de la moral es donde hoy tenemos más dificultades, porque todo lo que estamos viendo de aprobación de todo lo que sea el mundo homosexual y tal, no hay más que una manera de cambiar la doctrina que hemos recibido por la puerta de atrás diciendo que no sé qué historias. Es lo de siempre con el lenguaje que hoy toque presentar. Dice Juan Pablo II, tenemos obligación de discernir lo que es contrario a la doctrina sana. Y para eso, dice, hay que enunciar una serie de principios que nos lleven a tener las cosas claras. Porque hay elementos de la enseñanza moral de la Iglesia, leo directamente, hay elementos de la enseñanza moral de la Iglesia que hoy parecen particularmente expuestos al error, a la ambigüedad o al olvido. Sobre todo a la ambigüedad. El gran problema hoy moral es el de la ambigüedad, es el del olvido. Lo peor que nos puede pasar no es que alguien haga una afirmación incorrecta, sino el que en todo aparezca la palabra depende. Porque a partir de ahí
estamos perdidos todos. Depende. ¿De qué depende? Depende. Dice, elementos esenciales a los que hay que responder. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el pecado? ¿Qué sentido tiene el dolor? ¿Cómo conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte, el juicio, la retribución después de la muerte? ¿Qué es Dios? Bien. Y a partir de este momento, hola, mensajera, amigos de la Sierra de Perú, a partir de ese momento, hoy quiero tocar un punto que es gozoso, que es esencial y que es muy peligroso. Claro. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de la libertad. Vamos a hablar de la libertad. La libertad del hombre. No hay nada que esté hoy más proclamado que la libertad. Todos queremos ser libres. Todo el mundo quiere ser libre. Desde el niño pequeño, el anciano, el rico y el pobre, el europeo y el hispanoamericano, todos queremos ser libres. Claro. Hoy parece que la libertad es el gran Dios. Libres. Hay que llamar a la libertad. Hay que estar en libertad. Hay que cantar a la libertad. Hay que... Bueno, en estos días de la Constitución, ¿cuántas veces no habrán puesto la canción de la libertad sin ir? Toda la libertad, libres, todos queremos ser libres. Bueno. ¿Y eso qué significa? Vamos a ello. Todos queremos ser libres. La libertad es el gran fundamento. Con la libertad, yo siempre hago una pregunta. ¿Libres de qué o libres para qué? Cuando el chaval con 14 años, quiero ser libre. ¿Para qué? No lo sé, pero quiero ser libre. ¿Qué quieres hacer? Lo que me dé la gana. ¿Para qué? No sé, pero quiero ser libre. ¿Libertad? Que quiero ser libre. ¿Pues para qué? Esta es la gran pregunta. O sea, la pregunta fundamental del ser humano no es si es libre, sino cuál es el sentido de mi vida y a dónde quiero llegar. ¿Cuál es el sentido de mi vida y a dónde quiero llegar? Cuando uno sabe dónde quiere ir, es cuando tiene César. Saludos a México. Cuando uno sabe dónde tiene que ir, es cuando se puede empezar a plantear todo un montón más de cosas. El muchacho que quiere ser el mejor médico del mundo. Quiero ser médico. ¿Cuál es su libertad? Ser consecuente con esa opción y estudiar y organizar su vida de tal manera que le permita llegar un día a ser un gran médico. Esa es su libertad. Por tanto, cuando ese muchacho por las mañanas renuncia a salir a pasear, a jugar y se marcha a la facultad de medicina, cuando ese muchacho renuncia a sus vacaciones para seguir estudiando, cuando renuncia al tiempo de ocio por acudir a los hospitales y por aprender más, no ha dejado de ser libre, está siendo más libre que nunca. Tan libre, que es capaz de hacer lo que tiene que hacer. En algún momento he hablado de esto. Por tanto, sí, la libertad, sí. Pero no vamos a endiosar la libertad como si fuera la fuente de todos los valores. Mucha gente desconoce el sentido de lo trascendente, el sentido de Dios, de la eternidad. Y entonces simplemente dicen, es mi libertad
y es mi conciencia la que tiene que ayudarme, la que tiene que ser la única fuente de mi vida moral, mi conciencia. Bueno, esto es muy divertido. ¿Cuántos políticos no hemos visto cambiar de partido? ¿Cuántos políticos no hemos visto coger dinero de la caja común? ¿Cuántos políticos no están empleando los bienes del Estado en cosas particulares? Y cuando a un político que cambia de partido se lo reprochas, ¿qué te dice? Tengo la conciencia muy tranquila. Oiga, ¿y usted cogió dinero de los presupuestos generales del Estado para hacer un referéndum? Pero tengo la conciencia tranquila, ¿eh? Y usted, oiga, ha estado abusando de gente y llevando... Yo tengo la conciencia muy tranquila. Luego, la conciencia como valor supremo que justifica o no justifica mi comportamiento es una barbaridad. Y para mucha gente, el juicio moral es verdadero si lo hago en conciencia. Otra barbaridad. Porque la conciencia se tiene que educar. Y si no se educa la conciencia, uno convierte la conciencia en puro subjetivismo y puro capricho para su propia vida, y esto no nos ayuda lo más mínimo. Sin embargo, hay una gran conciencia moral y ética en la gente que desde su libertad ponen su conciencia como fundamento de todo. Y entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está el valor de la verdad? ¿Dónde está ese punto en el que digo, no me equivoco? Y eso lleva a una manera de vivir o de intentar vivir en cristiano que a lo mejor os suena, y es que uno se olvida de la verdad para argumentar desde la sinceridad, la autenticidad, el ser fiel a uno mismo. Pero vamos a ver, 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 vamos a ver. No, esto lo tiene todo el mundo. Es que yo creo que a misa hay que ir solo cuando lo sientas. La moral no es sensibilidad. Mucha gente lo ve así, ¿eh? No, es que para ir a misa sin sentirlo, eso no es sincero. Es mucho mejor ir solo el día que lo sientes. Fantástico. Yo suelo tener una manera de argumentar que consiste en que yo doy a la gente la razón en todo y después saco mis propias conclusiones. Para ir a misa sin sentirlo es mejor no ir. Le digo, me parece bien. Y para ir a trabajar sin sentirlo es mejor no ir. El problema es que si no vas te despiden. Claro. Esto es lo que hay. Entonces, sucedáneos de la moral católica, sucedáneos. La sinceridad personal. Yo que soy muy sincero, la autenticidad. Es que si no lo siento, el sentimiento. Y luego una cosa que es divertidísima, que es la de aquel que proclama que lo importante es ser fiel a sí mismo. Fijaos la cantidad de tonterías que se dicen y que la gente hoy les argumenta como si fueran la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Sentirlo, ser sincero, ser auténtico, ser fiel a mí mismo. Esto es el fundamento de mi vida cristiana. Pero, ¿cómo te puedes ir a ningún sitio con una persona así? Imaginad, el que se casa y dice, no, yo, fiel a mí mismo. ¿Y eso qué es? A ti. Hombre, uno puede ser fiel a la Constitución, a la palabra de Dios, al magisterio de la... No, yo soy fiel a mí mismo.
Entonces, mi moral es que yo soy fiel a mí mismo, que yo actúo según mis sentimientos, que quiero ser sincero y que todo lo hago en conciencia. Tararí que te vi. Contigo no quiero ni hablar. Porque hemos convertido el juicio moral, el evangelio, la verdad de Cristo, los mandamientos, en pura subjetividad. Yo hago lo que a mí me parece, hago lo que quiero, hago lo que se me ocurre, y tú no me puedes decir que no, porque lo hago en conciencia, porque soy fiel a mí mismo y porque soy más sincero que tú, que vienes a misa por obligación y no yo, que vengo el día que lo siento. Esto que estoy diciendo lo escucháis todos los días hablando con la gente, todos los santos días, todos los santos días. Una vez una persona me decía, bueno, es dejar a la gente que sea libre y que actúe en conciencia. Y le dije, perfecto, tú vives en un bloque de viviendas, ¿verdad? Sí. Imagínate que yo vivo en el piso de al lado. Y yo en conciencia decido que tener cerrado el portal por la noche es una barbaridad, que es mejor que esté abierto las 24 horas del día. Decido yo. Y además he decidido que en el portal ese de vecinos, pues que los contenedores de basura van a estar en tu piso. Oye, soy libre. Soy sincero conmigo mismo. Entonces, hombre, hay que decidirlo entre todos. Bien. Y aprobarlo en junta, ¿verdad? Claro. Pues eso. Doctrina de la Iglesia aprobada por los concilios. Es lo mismo. Es lo mismo. El gran problema de la moral es cuando quitamos la verdad objetiva, que es el Evangelio, los mandamientos, el sermón de la montaña, explicado por la Iglesia, y decimos, no, es que esto es muy pesado. Y esto, en definitiva, es ser infantil. Pues claro, vivir de acuerdo con lo que te mandan y vivir de acuerdo con una norma, eres infantil. Yo soy maduro y tengo mis propias normas y mis propios criterios. No me engañes por ahí, no me engañes. O sea, que como eres maduro, tienes tus propias normas y tus propios criterios. Los tuyos, claro, los tuyos. O sea, que lo tuyo disfrazas de madurez lo que es caradura, infantilismo, subjetivismo y hacer lo que te dé la gana. Pues no cuela. No cuela. No sé si está quedando las cosas claras. Hoy vuelve a resonar la pregunta de Pilatos: ¿y qué es la verdad? Coja usted la doctrina de la Iglesia, coja usted el catecismo y siga por ello. Bueno, voy a seguir hablando de la libertad. Tenemos después, con el tema de la libertad, un problema que es más grave de lo que parece. Y es plantearnos hasta qué punto yo puedo ser realmente libre. Y esto partiendo, curiosamente, de la moral más tradicional de la Iglesia. La moral más tradicional te dice que para que un pecado sea mortal, se tienen que unir varias condiciones. Que sea materia grave, plena advertencia, perfecto consentimiento y deseo de ofender a Dios. Realmente tampoco es tan fácil cometer un pecado mortal. Pero, si te dicen que la materia sea grave, el adulterio, por ejemplo, y que haya advertencia y consentimiento, es decir, que uno sea libre. Y ahí viene un problema que también nos hemos inventado. Y es que, a la vez que proclamamos que queremos ser libres, luego decimos que no somos libres. ¿Y esto con qué se come? Muy fácil. Yo quiero ser libre, la libertad, la libertad, la libertad.
pero nunca voy a ser libre. Pero hombre, ¿y por qué no vas a ser libre nunca? No, porque claro, tenemos la realidad, tenemos las circunstancias, tenemos la educación, tenemos los medios de comunicación. Entonces, claro, todo eso te condiciona la libertad, porque luego la propia debilidad personal, entonces yo no voy a ser libre nunca. ¿De qué quedamos? ¿Somos libres o no somos libres? Esto es muy serio, porque claro, si para que un pecado sea mortal hace falta libertad y el hombre no puede ser libre, se acaban los pecados mortales. Oiga, pero usted se ha ido con una señora que no era la suya. Ya, pero me ha faltado libertad, porque estoy muy condicionado, porque tuve una infancia muy desgraciada y porque además en casa no sé qué, entonces yo no soy libre ante esto, porque mi naturaleza... Entonces, claro, como no soy libre, sí he cometido adulterio, pero eso no es pecado porque yo no soy libre. Aquí tenemos un problema muy serio, ¿eh? ¿Realmente el ser humano puede ser libre? Hombre, al 100% no. Perfectos en el cielo. Pero uno puede ser libre y además puede vivir una libertad alimentada por la gracia. Oiga, es que yo veo un palo con faldas y salgo corriendo. Y yo es que veo una escoba con pantalones y salgo corriendo. Es que no tengo fuerza. Eso se llama que te falta la gracia de Dios. Porque con el auxilio de la gracia todo es posible. Luego, si te sientes que no eres fuerte, oración, sacramento, sacramento y oración. ¿Qué decían los antiguos ante la tentación de la castidad? Oración, vida sacramental y huir de las ocasiones. Trabaja tu libertad, hermano. La libertad no es un don. Venimos del pecado original, somos pecadores. La naturaleza es lo que es. El pecado del mundo te arrastra. La libertad es una conquista, que se conquista con fuerza voluntaria, con gracia de Dios. Pero por supuesto que puede ser libre. Por supuesto que sí. Fijaos cuántas cosas os he dicho. He hablado de subjetividad en la libertad. He hablado de si uno puede o no llegar a ser libre. Y luego nos queda una tercera cuestión. Y es poner en solfa la moral a base de manipulados estudios antropológicos. La gente no sabe qué hacer para justificar su inmoralidad. Entonces, tú dices, la homosexualidad, los actos homosexuales son intrínsecamente perversos. Dices, no me creas, no. Que hay una tribu de la parte noroeste del Amazonas donde las relaciones homosexuales en ciertos casos se ven con buenos ojos, luego no puede ser tan malo. ¿Qué me estás diciendo? Y además hay un estudio entre los monos de Borneo donde a veces los machos se excitan entre ellos. Okay. Tú me estás diciendo que vas a poner en solfa la moral católica por una tribu del noroeste del Amazonas y por dos monos de Borneo. ¿Me estás diciendo eso? O sea, ¿me estás diciendo eso? En el fondo, todo esto no es más que una historia de hacer lo que nos da la gana. Y todavía me queda otra. Y es que, por encima de todo, y como valor absoluto, porque para eso somos católicos, y para eso somos evangélicos, y para eso somos maduros, lo único que importa es que hagas lo que hagas, lo hagas por amor. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Hagas lo que hagas, lo hagas con mucho amor. Decíamos que tú le pegas 2 tiros a tu padre, pero era por amor, no pasa nada. Y al final, con todo esto,
mirad a dónde podemos llegar. Una barbaridad, ¿no? No, mire usted, dato objetivo. He pegado 2 tiros a mi padre. Bueno, objetivamente, chico, es un tema grave. Lo has hecho tan libremente que compraste la pistola ayer y además está hasta la nariz de tu padre. Luego, esto es un pecado mortal gravísimo. He dicho, momento. No se puede costar así. Porque mi padre tenía muchas limitaciones y yo en conciencia no podía verlo sufrir. Y además, yo de verdad, yo en conciencia no tengo ninguna dificultad. Yo creo que hice bien. Además, mi libertad estaba muy condicionada porque mi padre de pequeño nos pegaba mucho, con lo cual yo siempre tuve una cosa muy, muy rara. E incluso en las tribus esquimales, cuando un padre se pone tonto, pues le pegan con el hielo en la cabeza y lo matan. Por tanto, malo no. Y al final, dando la vuelta, y resulta que dices, chico, este hombre ha hecho una obra de caridad matando a su padre. Es que es así. Es que es así. Luego, en el tema de la moral, necesitamos, vamos como el comer, tener una visión clara de las cosas, es decir, cuál es la verdad. Y es cierto que con esa idea de verdad puede haber casos en los que la responsabilidad moral esté matizada por historias. Claro, el que roba lo hace mal. El que roba porque se muere de hambre, no tiene otra historia, pues tiene otra valoración. Pero una cosa es que en algún momento determinado una valoración haya que revisarla y otra cosa es darlo todo por bueno. Darlo todo por bueno. Ejemplos. Pues puede poner muchos. Ahí viene una persona al despacho y me dice, mire usted, señor cura, para mí el domingo es prácticamente imposible venir a misa, pero usted donde vivimos, en el pueblo, no tengo coche, el domingo por la mañana me lo paso con mi pobre madre, pero usted cómo está, y el domingo me quedo sin misa. ¿Qué le digo? Pues Dios te perdonará, ¿qué lo vamos a hacer? Yo si no te gusta tu madre es paralítica, está en casa y no tienes otra persona, ya sé que te quedas sin misa. Pero una cosa es que yo diga a esa persona, después de estudiar el caso, en tu caso, pues la misa te la puedes saltar, que no comete ninguna barbaridad. Y otra cosa distinta es que yo diga en el púlpito, oigan, que a misa vengan si quieren y si no, no vengan, que no pasa nada. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, en moral, yo diría, ojo, en moral, hagamos las cosas bien, porque de hacerlas bien o no hacerlas bien, depende la vida eterna. Depende la vida eterna. Luego, en moral, yo sí puedo justificarme a mí mismo. Puedo justificarme ante los demás. Puedo inventarme la historia que ustedes quieran. El problema es, el día que llego al día de juicio final, ¿cómo justifico yo toda mi vida? Entonces, yo quería tocar hoy lo de la libertad, porque es de esas cosas que descubren los grandes trucos de las grandes personas. Lo peor de todo es cuando nos tocan el ego y nos dicen, tú vales mucho. Hombre, ¿cómo te vas a sujetar tú a los mandamientos si tú vales mucho? Tú tienes tu propia conciencia, tú tienes tu propia libertad, tú tienes tu propia personalidad. Lo importante es que seas fiel a ti mismo. Lo importante es que te sientas en paz contigo mismo. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Que te sientas en paz contigo mismo. Esto es tan fácil como decir, bueno, pues voy a manipular mi conciencia y voy a decidir que justificarme todo. Imaginad que yo digo, acabo de robar del cepillo de la iglesia 5.000 euros. Bueno, 5.000 euros de mi iglesia no salen en 3 años, con lo cual yo robar 5.000 euros no, por mucho que lo intente, no podría. Pero bueno, es el caso, ¿no? 5.000 euros.
Está bien, pero ¿cómo va a estar bien que yo me lleve 5.000 euros de la parroquia? ¿Cómo va a estar bien? Pero bueno, dices, bueno, en realidad he tenido unas necesidades especiales, tenía que comprar unas cosas, no me llegaba el dinero, pero claro, las necesito porque si no las compro me voy a sentir mal, y si me siento mal haciendo a la gente peor. Y claro, si lo pido es una complicación, pues la gente no lo va a comprender. Entonces, es mejor que lo cojas sin que nadie lo sepa, por no dar escándalo. Y por otra parte, claro, uno necesita alguna compensación, pero con su sueldo no le llega. Entonces son 5.000 euros, que a la parroquia tampoco le hacen mucho. A mí me solucionan esto. Nadie tiene por qué enterarse por no dar escándalo. Y en definitiva es algo que no tiene mayor importancia. Oiga, que me acabo de quitar 5.000 euros. No tiene importancia. Me hacían falta una compensación. ¿Por qué no? Total, soy sacerdote, estoy en una parroquia. Si con el sueldo no me llega, la parroquia tendrá que suplir mis necesidades. Eh, ¿Os dais cuenta dónde nos vamos? ¿Os dais cuenta dónde nos vamos? Entonces, he hablado mucho de la libertad. La libertad hay que conseguirla. Si yo quiero llegar al cielo, necesito ser libre. José María, problema. Pues que nadie nos atrevemos, no nos atrevemos, yo lo digo sin problema, que muchos sacerdotes no dicen nada porque no saben qué decir. A ver, un hombre y una mujer que están conviviendo sin estar casados por la iglesia, conviviendo maritalmente, ¿pueden comulgar o no? ¿Eh? Pues depende. Y una pareja homosexual que tiene relaciones sexuales, ¿puede comulgar o no? ¿Esa pareja puede ser bendecida o no? Ah, pues depende. Claro, si algo tan objetivo como eso depende, ¿yo qué predico? Pues si yo predico de toda la vida que me dice, hombre, es que eres muy bruto, Jorge, estás pasando. Entonces, ¿qué digo? Bueno, no pasa nada. Hombre, habrá que explicar algo a la gente. Y al final, lo que pasa a los fieles, yo lo veo, es que los fieles te dicen, si cada cura dice una cosa, si cada obispo dice una cosa, si cada papa dice una cosa, señor cura, yo haré lo que me dé la gana. Tienen razón. Porque, claro, porque era San Nicolás. Y San Nicolás le pegó una bofetada a Arrio que se quedó tan a gusto. Claro, ya lo sé. Pero es que en estos tiempos, ¿qué haces? Yo contaba ayer a un sacerdote con el que estuve charlando que a raíz de Trento, en cada diócesis se publicaron unas constituciones sinodales, que eran la aplicación clara de Trento a esa diócesis. Como dato curioso, yo he visto las constituciones sinodales, como dato curioso, y viene dibujado hasta el tamaño exacto que debe tener la tonsura sacerdote, la coronilla sacerdote, el tamaño exacto. Y había unas normas, y el que no cumplía sacerdote fiel tenía unas penas que se aplicaban. Ay, amigo, ¿y ahora quién aplica esas penas? ¿Y ahora quién dice que no? ¿Y ahora quién dice que sí? Entonces, hemos dejado que se nos cuele en la iglesia esa idea tan del mundo que es, bueno, pues la sensibilidad como criterio, el ser fiel a uno mismo como forma de funcionar, yo tengo mi propia vida, tengo la conciencia tranquila, y eso que es muy del mundo, lo hemos metido en la iglesia y nos ha destrozado la moral. Hay algo, a mí me parece terrible convertir la fe en una cuestión de pura sensibilidad. Es que, ¿para qué voy a ir a misa si no siento nada? Y yo solamente voy cuando siento algo. Dicen, ah. Y tú, cuando cada mañana a las 8 de la mañana entras a trabajar en tu oficina y sales a las 5 de la tarde, ¿qué sientes? ¿Un placer especial o te aguantas porque tienes que hacerlo? Entonces,
Si el criterio moral es sentimiento, subjetivismo, mi libertad me lleva a tener la conciencia tranquila, entonces ¿esto qué es? Pues todo eso que estoy contando lo vemos hoy en la gente. Lo vemos hoy en la gente. José María, y si no lo sienten tampoco pasa nada. Vamos a ver. Yo que soy muy bruto. Los serranos somos brutos y además de ser serrano vivo en la sierra. A veces me han dicho, oiga señor cura, ¿usted qué siente en el momento de la consagración? Yo, nada. La primera misa, las primeras misas, aquello era un torbellino. Hoy, nada. Vamos a ver, si yo cada vez que celebro misa tuviera un vuelco de corazón, yo habría muerto años. Que no se trata sentimiento físico cuando el convencimiento moral de que eso es lo que es. ¿Y usted qué siente cada vez que tiene que ir a trabajar? Pues unos días ilusión, otro día nada y otro día digo la madre que los trajo. Entonces sí. Bueno, vamos a cenar, que estamos casi en nuestra hora. La semana que viene no está Conchita porque anda la mujer ensayando con un coro, me ha dicho. La semana que viene vamos a funcionar a partir del número 34. Ya veis cómo hoy hemos salido al paso de esa forma de moral, de la sensibilidad y de la libertad malentendida y de la yo en conciencia. Bueno, pues seguiremos. ¿Vale? De momento nos vamos a cenar, que habrá que hacerlo, que tengo al socio por aquí protestando porque algo le caerá. Vamos a recibir la bendición de Dios. Buena fiesta de la Inmaculada, de la Purísima. Recibimos la bendición de Dios y a cenar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Buenas noches, viva Cristo Rey. Y mañana, buena fiesta de la Inmaculada Concepción. Nos vemos y, si Dios quiere, la semana que viene, más. Un abrazo, buenas noches.